Vamos a ver, lo que todo terapeuta debería saber, o las 6 claves para lograr una terapia eficaz. Primero, en estas cosas, yo no sé si me conoces o no, pero sería lo conveniente presentarse antes de hacer una clase. Mi nombre es Víctor Amat y soy psicólogo y psicoterapeuta. Bueno, si estás viendo este vídeo, probablemente te dedicas a la psicoterapia o a la terapia en alguno de los ámbitos, pero es importante poder diferenciar entre el trabajo del psicólogo y el trabajo del psicoterapeuta. Mi especialidad es la psicoterapia y desde hace más de 25 años que vengo formando profesionales y trabajando como psicoterapeuta. Fíjate, la psicoterapia es eso que, bueno, que uno piensa que tiene que hacer un psicólogo, ¿no? Sin embargo, luego hay muchísimos tipos de psicólogos diferentes, ¿eh? Psicólogos de organizaciones, psicólogos laborales, psicólogos y psicólogas de, pues, de diferentes ambientes. En, en- en este caso, como te digo, mi especialidad es la psicoterapia, así que te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a hablar de cosas que pueden ser aplicadas a la psicoterapia. Dirijo desde hace muchos, muchos años, desde el 2008, creo, 2007, 2008, el posgrado en intervención breve y estratégica en la Universidad de Girona, Universidad de Girona. Es un posgrado que hago junto con otros compañeros, todos especialistas en terapia breve, y lo hacemos en la ciudad de Barcelona. Es un posgrado obviamente presencial y por eso estoy intentando también llegar a ti a través de otros medios que no sean los presenciales como esta vía, ¿no? La formación online. Codirijo con Elizabeth Font el Centro de Terapia Breve de Barcelona, cuyo apócope es CETEBREU, que sería en catalán, Centro de Terapia Breu de Barcelona. El CETEBREU ya nadie nos conoce prácticamente como Centro de Terapia Breve de Barcelona. Es más, luego han habido otras escuelas y otras personas que han copiado, diríamos, ese nombre, Centro de Terapia Breve, y le han añadido alguna cosa, y así que nosotros siempre nos hemos ido dando a conocer como CETEBREU. En la pandemia, obviamente, yo hace 25 años, como te he dicho, que hago formación, he hecho formación en todos los ámbitos y estaba haciendo formaciones presenciales y he hecho y hago formaciones presenciales en hospitales, en servicios sanitarios, en servicios sociales, en ayuntamientos, en empresas. Pero cuando llegó la pandemia, bueno, nos pasamos también a este formato online y he ido descubriendo, ¿no?, lo interesante del formato online, las ventajas que tiene el formato online. Al pasar algunas de esas formaciones a este formato online, creé la escuela Palo Bajo, que ahora mismo explicaré sobre ella, explicaré sobre ella y así podrás saber un poco más el por qué esta escuela se llama Palo Bajo y por qué estoy aquí ofreciéndote estas formaciones. Actualmente, después de tantos años de trabajar como psicoterapeuta, sigo haciendo obviamente mis psicoterapias en la consulta, pero he pasado a una posición, diríamos, de divulgación, intentando en redes sociales, en mi canal de YouTube, pues hacer llegar, ¿no?, gran parte de las cosas que pienso y de las cosas que yo creo que han quedado fuera de lo que serían las enseñanzas habituales para la psicoterapia. He publicado recientemente 2 libros. Mi primer libro, que se llamó Psicología Punk, donde hablo de diferentes cosas acerca de la psicología, sobre todo intentando derribar los mitos que yo he denominado pensamiento positivo o naif, derribando pues todas estas frases grandilocuentes y mantras que todos nos hemos tragado. Y luego, más recientemente, he publicado Autoestima Punk, que es un libro en el cual intento también darle una vuelta a todo aquello que nos han enseñado acerca de la autoestima, eh, tanto a los psicólogos y a las psicólogas como a los profesionales de la salud, profesionales en general, o incluso a nivel de divulgación en libros de autoayuda, etcétera. Así que estas son, diríamos, el peaje que tienes que pagar por hacer esta clase gratis es un poco tener que aguantarme, ¿no?, como presento estos 2 libros. Muy bien, ya sin más miramiento, vamos a empezar a hablar de lo que yo pretendo enseñarte en este día de hoy, en esta clase, que es esto de lo que todo terapeuta o toda terapeuta debería saber. Aquí sale una foto de un señor que es Gregory Bateson. Este hombre fue un hombre que realmente en los años finales de los 60 y en los años 70
le da un vuelco, diríamos, al concepto de la psicoterapia, le da un vuelco al trabajo psicoterapéutico. Esto lo explico en muchas de mis formaciones, en mi curso especialista en terapia breve le dedico un espacio, porque me parece que es muy importante a nivel histórico, pero es muy importante que tú sepas que Gregory Bateson fue uno de los, diríamos, de los sustentos teóricos del Mental Research Institute que estaba en Palo Alto. Así que el nombre de la escuela de Palo Bajo, a pesar de que hay muchas personas que conocen la escuela de Palo Alto y entonces me dicen, no, no, es que lo dices como en coña. No, 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 en absoluto no es coña, sino que rinde tributo a los grandes genios de la escuela de Palo Alto, ¿no? El Mental Research Institute y el Brief Therapy Center de los años 60, 70, ¿no? Que estaba ubicado donde hoy en día pues están todas las tecnológicas, ¿no? En el barrio de Cupertino, en San Francisco y en California. Así que el nombre de la escuela Palo Bajo rinde un tributo sincero a los grandes genios de la escuela de Palo Alto. Este hombre, Gregory Bateson, escribió en su libro Mind and Nature un capítulo que se llamaba Lo que todo escolar debería saber, ¿no? Lo que todo colegial debería saber. Y ese artículo, que es un artículo muy sencillo, donde explica cosas, diríamos, sobre la epistemología, sobre cómo conocemos y sobre cómo hay que pensar, fue un poco, diríamos, la idea germinal, ¿no? de mi proyecto en la escuela Palo Bajo, ¿no? Yo pensé, diríamos que la universidad y los productos, los productos formativos, iba a decir deformativos, pero los productos formativos que están construidos de manera académica, bueno, pues ya existen posgrados, existen másters, existen grados, existe mucha formación, pero me he dado cuenta en todos estos años, en el trabajo en el que yo hago con los profesionales, ¿no? Acerca de, pues yo qué sé, supervisión con los profesionales o preguntas que los profesionales y las profesionales me hacen llegar, me he dado cuenta de que hay cosas que no te las han enseñado en la universidad, ¿no? Cosas, a veces pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que crean una diferencia brutal. Cuando uno sabe, no sé, cuando observas un artesano hacer algo, yo recuerdo haber visitado en Japón una especie de museo sobre la construcción tradicional con madera japonesa y entonces ellos construyen sin clavos y construyen sin, ¿no? sin elementos metálicos, todo con engarces. Y claro, tú te das cuenta de que una pieza que junta dos o tres vigas, y es una pieza pequeña que prácticamente no tiene ninguna importancia, pero esa pieza pequeña que prácticamente no tiene ninguna importancia, y eso te recomiendo que mires en YouTube, tiene que haber algún documental sobre eso, ¿no? Y entonces ves como una pequeña pieza sustenta todo, ¿no? Y todo aquel constructo, diríamos residencial, como puede ser una casa, está sostenido sobre pequeñas piezas que si las quitamos, aquello se cae hacia abajo y no tiene ninguna, ¿sabes? No tiene ninguna estabilidad. Entonces, la escuela de Palo Bajo y mi idea surge con esta premisa, ¿no? Es lo que todo terapeuta debería saber, que es como esta pieza de madera que está sustentando todo nuestro trabajo en psicoterapia. Así que inspirado en este capítulo de Bateson que leí hace muchos años, quizás en los años 80, eh, pensé que esta clase se podía llamar así, ¿no? Lo que todo terapeuta debería saber. Y quiero darle también homenaje, ¿no? Quiero darle homenaje a este autor. Porque hay mucha gente que copia títulos de cosas, ¿no? Y yo veo muchos profesionales, psicólogos, psicólogas, que hacen cursos y organizan cursos y todos le ponen el mismo nombre, y nombre que, ¿sabes? Si no le dan el crédito a la persona que creó el nombre, ¿no? Yo estoy harto de ver cursos del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, como si te lo has inventado tú. Todo el mundo sabe, ¿no? De dónde viene el viaje del héroe. Así que está bien, yo creo, devolverle a los creadores de algo, ¿no? Su valor. Hoy voy a hablarte de 6 puntos y de la conveniencia, ¿no? de aprender a ser una estratega de la terapia o un estratega de la terapia. Y voy a intentar explicar la importancia que tiene eso en esta clase de hoy. Es importante que cuando hablamos de esto, cuando hablamos de estos puntos que voy a explicar, es
independientemente de la escuela de la cual vengas. Me da igual si vienes de la escuela cognitivo-conductual, de terapia, aceptación y compromiso, de terapias contextuales, de terapias narrativas, de terapias sistémicas, incluso si me apuras de terapias psicodinámicas. Es decir, me da igual del modelo en que tú vengas, el concepto que hoy quiero explicarte con estos puntos son aplicables en cualquier modelo de terapia y esto es importante. Sería como decir, esta casa de madera que está sustentada por estas piezas, bueno, puede tener el ornamento que tú quieras, ¿no? Puedes hacerlo tipo, yo qué sé, tipo mediterráneo, ¿no? O puedes hacerlo tipo nórdico, o puedes hacerlo tipo árabe. Sí, pero las piezas de sustento son piezas de sustento, no los puedes evitar. Da igual la manera en la que tú quieras luego adornarlo eso, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la primera clave. La primera clave sería titulada de esta manera, no seas naif. La gente no funciona como esperamos que funcione. Y esto es muy importante porque la tendencia natural del terapeuta es a pensar que las personas tienen un funcionamiento cognitivo parecido al del terapeuta. Y esto no hay nada que esté más lejos de la realidad, ¿no? Cuando uno aprende un modelo terapéutico, cuando aprende a hacer un tipo de terapia, es como que abraza una iglesia, ¿no? Yo abrazo una iglesia evangélica, o yo abrazo la iglesia, yo qué sé, la fe bahá'í, ¿no? O yo abrazo los testigos de Jehová, es igual, yo abrazo una fe terapéutica. Y entonces lo que tienes que saber es que la fe, ¿no? La fe aparece en la duda, es decir, si vamos a suponer que tú eres un cristiano, ¿no? Y tú tienes fe en el cristianismo. Perdona que me meta en esto, ya es que fui a colegio de curas, ¿eh? Pero imagínate que tú eres cristiano y entonces la fe presupone que dudas. No presupone que tienes una certeza de que Dios existe, sino que tú le pones fe, ¿no? La fe es que haces como si pensaras que eso es verdad. Cuando uno abraza una teoría terapéutica, ¿no? Cuando uno abraza un modelo teórico, abraza una fe. Es decir, hace como si fuera verdad. Pero yo creo que un gran error de los terapeutas o un gran error de las psicólogas, de los psicólogos, es pensar que nuestro modelo, nuestra teoría es la verdad. Y eso es un fallo, ¿eh? Entonces, no tiene nada de malo tener un modelo terapéutico, al contrario, es muy útil, pero es importante que sepas que tu modelo terapéutico no es la verdad, sino que es una manera en la que vas a explicar la verdad. Entonces, esta clase, hoy vengo a hablarte del proceso terapéutico que es independiente de la teoría. Es decir, una terapia va a tener un proceso, desde que viene la persona, no, desde que la persona se contacta contigo, ¿no? Y hoy en día te puede contactar de diferentes maneras. Hace unos años, igual hace 20 años, solo te contactaban por teléfono. De ahí que era tan importante tener una tarjeta de visita con tu teléfono. Luego hubo el correo electrónico, las páginas web como una manera de mostrar la información, ¿no? Como si, bueno, uno buscaba un psicólogo por mi zona, pues yo qué sé, lo buscabas ahí, ¿no? Entonces es importante que el proceso empieza ahí, desde el primer momento en que una persona está interesada en recibir terapia, puede ser por teléfono, correo electrónico, hoy en día redes sociales, ¿no? Redes sociales, a mí me entran clientes un poco pues, por mi canal de YouTube o por mi perfil de Instagram o de LinkedIn, ¿no? Entonces hay maneras en las que el paciente va a intentar conectar contigo. Todo eso forma parte del proceso terapéutico, desde ese día hasta el día que la persona viene por primera vez, hasta las diferentes sesiones que tú vas a tener con ese paciente o esa paciente, y entonces vamos a desarrollar un camino que le vamos a decir un camino terapéutico. Para este camino terapéutico, eh, no me importa hoy, no me importa la teoría, ¿vale? Teniendo en cuenta de que todas las teorías psicológicas que hay son tan valiosas como el resultado que ofrecen con esa persona con la que yo estoy trabajando. Quiero decir, que a lo mejor tú tienes una teoría muy buena, yo ahora me lo voy a inventar, ¿eh? Vienes de la terapia familiar sistémica y sabes un montón sobre la terapia familiar sistémica, pero aquella persona que tengo delante puede presentar un problema que la terapia familiar sistémica pues no sea la mejor manera de resolverlo. Por lo tanto, por mucho que la teoría sea muy buena, en ese caso podría no estar funcionando. He cogido la terapia familiar sistémica como un ejemplo, no como una crítica en absoluto.
Cuando, y esto es otra opción también, ¿no? Yo que vengo de la terapia breve, en terapia breve hay unos modelos que son muy protocolizados, es decir, hay protocolos de intervención, pero cuando uno trabaja muchos años y tiene un bagaje, se da cuenta de que los protocolos no siempre encajan, ¿no? Con aquello que al paciente le preocupa o con aquello que al paciente, ¿no? Al final, la queja del paciente. Por lo tanto, el protocolo es útil como para tener una orientación, ¿no? El protocolo es útil para tener una orientación, pero nunca es exactamente aquello que le ocurre al cliente. Dentro de esto que te estoy comentando, de que el paciente o la paciente nunca va a funcionar como esperas, es porque hemos de entender que la idiosincrasia, es decir, la manera de pensar de cada persona, la manera de pensar de cada persona, pues es diferente. Y yo aquí lo he definido con esta frase, ¿no? De que cada paciente al final es de su padre y de su madre y va a entender la realidad un poco como de una manera subjetiva, ¿no? De una manera subjetiva. Esa subjetividad del paciente, ¿no? Y su percepción sobre el problema hace que el que hace la terapia, la persona que hace la terapia, tenga que ser muy flexible en el enfoque teórico. Y es ahí que esa flexibilidad en el enfoque teórico hace que pierda relevancia, ¿no? El modelo teórico a la hora de lograr cambio. Esto es, creo que es fundamental entenderlo, porque cuando uno aprende a hacer psicoterapia, te enseñan un modelo, ¿sabes? Como, pues, como te he dicho antes, como una fe evangélica. Y entonces es muy importante aquí saber que como cada paciente es diferente y puede requerir de un cierto matiz o un cierto enfoque diferente, el terapeuta tiene que tener una flexibilidad teórica. Y esta flexibilidad teórica le quita importancia, le quita relevancia al efecto de la teoría sobre el cambio. Esto es muy importante porque entonces vamos a tener que pensar qué otras cosas, ¿no? hacen efecto en el cambio. ¿Qué otras variables, además del modelo teórico, van a ser importantes? Y una de las variables de la que te estoy hablando hoy va a ser el proceso terapéutico, por lo tanto, el planteamiento con el que se vaya a hacer el trabajo. Esto es lo que yo llamo, ¿no? Los basic skills o los advanced skills, ¿no? Es como habilidades terapéuticas que hay que tener, que son las que van a hacer de ti una terapeuta o un terapeuta eficaz o eficiente, ¿no? ¿Qué significa un terapeuta eficaz? ¿Alguien que logra magia? No, sino un ser humano que está acompañando a otra persona que tiene un problema que quiere resolver, una dificultad que quiere resolver, pero que lo hace de manera eficiente, es decir, que no se entretiene, que no se va a andar por las ramas o que no va a hacer algo que no tiene nada que ver con el problema presentado. Y eso está fuera de lo que sería el modelo teórico. Es decir, independientemente de si eres psicoanalista o eres conductual, cognitivo-conductual o te mueves en un tipo de terapia, yo qué sé, contextual. Da igual el modelo terapéutico, porque las habilidades que tú vas a poner en marcha, estos skills que tú vas a poner en marcha como terapeuta, van a tener un peso, ¿no? Un peso que es muy importante en la gestión del proceso terapéutico, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de diferentes cosas. Una cosa sería la propia intervención técnica, ¿no? Es decir, este proceso, esta terapia, ¿no? Hay una parte que le vamos a dar este marco teórico que tiene que ver con el tipo de intervención que se va a hacer. Si yo soy un psicólogo, un psicoanalista, pues tengo una panoplia de intervenciones, ¿no? En este caso, intervenciones conversacionales o de interacción conversacional o lo que sea. Bueno, pues yo aplicaré mi tipo de intervención técnica. Si soy una psicóloga humanista, pues haré otro tipo de intervención técnica. Y si trabajo con psicodélicos, pues haré otro tipo de intervención técnica. Es decir, que hay una parte que va a ser las técnicas que yo tengo que usar. Luego, mirad, no hace mucho estuve en una conferencia sobre el uso precisamente de psicodélicos en psicoterapia, ¿no? En concreto, se hablaba de la silobicina, que es, bueno, un hongo. Entonces se hablaba de esto y era una conferencia que se hacía en un hospital y entonces se había presentado un estudio y estaban explicando el modelo.
En el estudio que se realizó, cuando se habló con los pacientes, antes de hacer la intervención técnica, que en este caso era proporcionar una determinada cantidad de esta seta alucinógena a un paciente que tenían depresión, se les explica, ¿no? Bueno, cómo funciona la terapia, qué se espera que ocurra, eh, cuál es el efecto esperado de la medicación, bueno, del tratamiento con la seta. Y entonces yo pensaba, bueno, esto es una comunicación sugestiva, es decir, esto está, aparte de que te den la seta, te están explicando una serie de cosas que también te ayudan a persuadirte de que esa puede ser una intervención que me puede funcionar. Por lo tanto, hay todo un bagaje en el proceso de la terapia, que ya no solo es técnica, sino que también será esta manera de comunicarse, ¿no? Esta comunicación sugestiva. Lo que hoy voy a hablar o de lo que hoy quiero hacer hincapié sería el plan estratégico, es decir, cómo lo vamos a desarrollar esto. En el caso que te estoy poniendo de ejemplo de este uso de la seta alucinógena, pues se le explica al paciente un plan de cómo se va a realizar eso, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo o no con el tipo de trabajo que ellos van a hacer, pero ellos dicen, pues la primera sesión haremos esto, la segunda sesión haremos lo otro, luego haremos una evaluación de no sé qué, luego haremos una puesta en común, luego haremos no sé cuántos y ellos plantean un plan estratégico. Hoy le voy a dar mucha relevancia a este plan estratégico. Luego nos quedaría como último punto que sustenta el cambio, tu propia identidad como terapeuta, que también es un aspecto a desarrollar. Quiero decir que eh, cuando uno es terapeuta, muchas veces su propia persona, ¿no? Va a resultar como catalizadora del cambio. Yo no sé si tú tienes la experiencia, ¿no? De ir a un terapeuta o una terapeuta, da igual la especialidad, igual un fisio, o igual un médico, o igual, ¿no? Vas a un terapeuta que está investida de una cierta autoridad, pues tú vas y esa persona, de alguna manera, te, te subyuga, ¿no? Porque dices, hostia, pues sabe, pues me ha tratado bien, ¿no? Pues es simpática, es gracioso, o no, o es serio, o es planificado. Quiero decir que hay la propia identidad de cada uno. Fíjate que estos cuatro palos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estas cuatro estaciones son estos skills que la escuela Palo Bajo te propone, ¿no? A lo largo del camino, pues yo, mi intención es enseñarte, pues a lo mejor en un curso a esta intervención técnica, es decir, qué cosas hago yo, ¿no? Como en modelos post-ericksonianos o de terapia breve. También ofrecemos formación en comunicación, ¿no? Sugestiva, en persuasión. Obviamente ofrecemos también o ofrezco un encuadre de cómo desarrollar tu propia identidad terapéutica, ¿no? Y por último, también ofrezco este camino que sería el plan estratégico, cómo ser un estratega de la terapia o una estratega de la terapia. La clave 2 es que generalmente trabajamos en terapia sin conocer los tipos de colaboración de los pacientes. Y esto es importante porque en los años 80 un autor de terapia, psicoterapeuta breve, muy conocido, con mucha reputación, que se llamó Steve DeShazer, él hizo un artículo que se llamó El funeral de la resistencia, ¿no? Donde tradicionalmente se había hablado de pacientes resistentes al cambio o pacientes resistentes a la terapia. Eso era una idea que venía del psicoanálisis, ¿no? Y de las resistencias internas que puede tener el inconsciente del paciente, ¿no? En esta voluntad neurótica de querer cambiar, pero a la vez impedirte el cambio. Y entonces Steve DeShazer dice, mira, no hay pacientes resistentes, lo que hay, y él aporta una idea muy interesante, dice, son tipos de colaboración. Es decir, los pacientes colaboran de determinadas maneras. Y lo que debería saber hacer un terapeuta es conocer estos tipos de colaboración, ¿vale? Porque colaborar, viene del latín colabora, ¿no? Que significaría que trabaja conmigo. La relación del terapeuta y el paciente, ¿no? Va a ser la de dos, entre comillas, dos colaboradores que están trabajando para resolver una dificultad que el paciente está presentando y que le está, diríamos, limitando en su vida, le está limitando en su vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto,
como el paciente va a colaborar con nosotros para resolver la dificultad, nosotros vamos a colaborar con el paciente o la paciente y entonces tenemos que saber y determinar cuál es el tipo de colaboración con el que el paciente está trabajando. Porque claro, las mismas técnicas terapéuticas no las puedo presentar igual a los diferentes estilos de pacientes. ¿Vale? Yo voy a explicártelos un poco para que tú los tengas encima, pero lo que es importante es que hay que aprender, como terapeuta, hay que aprender en función, primero, del contexto donde yo trabajo. Si soy de la privada, pues voy a tener más de un tipo que de otro, pero si soy de la pública voy a tener otros tipos, ¿no? Depende del tipo de trabajo que yo tenga, voy a encontrar diferentes tipos de colaboración. Vamos a ver. El terapeuta se puede encontrar el paciente colaborador, que este sería el más maravilloso de los pacientes, ¿no? Sería un paciente que, bueno, que está atento a las sugerencias que tú puedes hacerle, que tiene, diríamos, una normalidad cognitiva y puede, sabes, puede conversar contigo de una manera razonable y entonces cuando se le solicita que haga determinados comportamientos o que reflexione sobre determinados temas, pues el paciente lo hace. Eso es una maravilla, le llamamos a eso un paciente colaborador. Luego tú puedes encontrar un paciente que es visitante. Yo, por ejemplo, tengo pacientes visitantes que son pacientes que igual piden hora un poco por curiosidad, porque han leído el libro mío, porque me han visto en YouTube o porque me han visto en Instagram, de repente les he caído bien, por el motivo que sea, ¿no? Y entonces piden hora y vienen y me cuentan, pero tú te das cuenta de que no están interesados realmente en un proceso terapéutico, sino que vienen un poco a ver qué les cuento, ¿no? A ver qué les cuento yo. El visitante puede venir pues derivado por una esposa, ¿no? O puede ser un... A veces me he encontrado con esto, mi pareja ha empezado a ir a terapia y vengo a ver qué es esto también, ¿no? Pues te he buscado a ti para ver esto de qué va y entonces así yo también puedo hacer un poco de terapia. Sí, es un visitante, no tiene un grado muy alto de colaboración, sino que está un poco a verlas venir. ¿Eh? Luego tenemos el forzoso, que podría ser pues esa adolescente que tienes que trabajar con ella porque tiene un trastorno de conducta alimentaria y tú, o sea, esa persona tiene un bajo nivel de motivación, a lo mejor no tiene una comprensión del problema, la familia es la que está preocupada y tú trabajas con la chica o con el chico de una manera forzosa o a lo mejor es una persona que, yo que sé, que porque ha tenido problemas con la justicia, pues tiene que visitarse contigo o porque está bajo la lupa de, a lo mejor de los servicios sociales y te obligan pues, a hacer algún tipo de trabajo con esa persona. Entonces ahí tendríamos un forzoso. Claro, como es comprensible, fácilmente comprensible, la terapia puede ser la misma, pero no la puedes vender, por decirlo de esta manera, no la vas a vender igual a un colaborador que a un visitante, que a un forzoso. O sea, cada uno de estos tres te van a plantear una serie de dificultades relacionales y estratégicas que tienes que saber manejar. Porque si no, lo que haces es que tú reproduces tu trabajo independientemente del tipo de paciente que hay. Por último, yo en terapia breve suelo trabajar mucho con este tipo de colaborador que llamamos el colaborador imposibilitado de colaborar, que es el fóbico o el obsesivo, ¿no? Que dice, bueno, yo vengo, yo quiero dejar de pensar en esto, hago lo que tú me digas, pero pienso en esto, ¿no? Y esto me vuelve y es como que no puedo enfrentarme al problema a pesar de que quiero enfrentarme al problema. Entonces, bueno, aquí tendríamos el cuarto tipo de colaboración, ¿no? Entonces tenemos colaborador, visitante, forzoso y el colaborador imposibilitado de colaborar. Estos cuatro tipos de pacientes, ¿vale? Estos cuatro tipos de pacientes van a requerir de estrategias diferentes, ¿no? De manejos diferentes del proceso terapéutico. Y si tú desconoces eso, obviamente, pues vas a pasarlo mal. Y probablemente tus sesiones se van a alargar, tu sensación de falta de eficiencia se va a aumentar, los abandonos en terapia se van a suceder. La clave número 3 que hay que tener en cuenta, ¿no? Es lo que yo he llamado el bulevar de los que se han perdido, ¿no? Es decir, el bulevar de los que se han perdido porque es fácil perderse en una terapia. Quiero decir que cuando uno está metido en una terapia, muchas veces es como lanzarte a la piscina, ¿no? Pero a veces la piscina está sucia o está turbia, ¿no? Y entonces, debajo del agua, con
con esa agua turbia es muy difícil a veces orientarse, ¿no? Igual donde crees que está la salida está el fondo, donde crees que, ¿no? Te encuentras de repente una medusa en la cara, ¿no? Vamos a ver qué sería esta idea, ¿no? Un terapeuta, ¿no? Como terapeuta te puedes perder a nivel macro o a nivel micro. A nivel macro te puedes perder porque puedes decir: "Mira, es que no sé dónde voy con esta terapia", en general, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un paciente que tiene una queja difusa o poco clara y entonces tú tienes un modelo terapéutico que a lo mejor es muy específico y como, yo qué sé, ahora me lo invento, ¿eh? Igual tú estás usando MDR y en el MDR, que es, diríamos, es un modelo más específico para un tipo de tratamiento de cosas, y a lo mejor esta persona te está hablando de, pues yo qué sé, de una dificultad relacional, pero que tampoco es, sabes, una cosa traumática, sino que es a lo mejor un descontento de base, ¿no? Un descontento vital o una crisis de ciclo vital. Entonces, andas un poco perdido con tu técnica y dices, bueno, yo no sé muy bien a dónde voy a parar con esta terapia. Esto sería un perderte a nivel macro y esto es algo que no debería ocurrirte. O te puede pasar que te pierdes en las sesiones, es decir, que tú vas con un plan para la sesión, pero el paciente te lo modifica, ¿no? O bien porque se presenta ahí con una problemática que parece diferente que la de la otra vez, o de repente surge un tema que te mola y te pierdes en ese tema, pero abandonas entonces el focus de la terapia. Te puedes perder porque a lo mejor te está aburriendo el paciente y entonces tú intentas hacer algo que te entretiene más a ti, diferentes elementos que te podrían permitirte a perderte. Y luego también hay una manera de perderte que es cuando el consultante, ¿no? El paciente, la persona que viene, te marca, ¿no? Como límites, como decir, yo vengo a hacer terapia, pero esto no, esto tampoco, de esta manera no sé qué, o solo puedo hasta ahora en este minuto, o yo a mí, según qué cosas no me puedes preguntar, ¿sabes? Eh, eh, Eso va a hacer que te pierdas también en el proceso de la terapia, porque claro, estás de alguna manera pasando por un embudo que el paciente es el que está llevando el control ahí, ¿no? Cuando tú como terapeuta estás más motivado que tu paciente al cambio, pues eso también puede llevarte a perderte, porque claro, la paciente quiere ir a un sitio y tú estás tan motivada que a lo mejor vas a otro sitio o que a lo mejor le empujas para que vaya a ese sitio, ¿no? En lugar de seguir el ritmo del paciente, ¿no? Yo como cuando sacamos a pasear a mi suegra que está en la residencia y va con un andador y entonces aunque vamos lento, ¿no? Siempre la forzamos un poco porque claro, nuestro ir lento es rápido para lo que ella puede caminar. Entonces a veces puede pasar que ella se tomaría un café en un sitio más cercano y nosotros la llevamos a 3 calles, que para nosotros no es nada, y para ella es un agotamiento. Bueno, he puesto un ejemplo muy simple, pero es para entender eso, cómo a nivel estratégico, nunca un terapeuta o nunca una terapeuta debería estar más motivada que el paciente. Fíjate cuánto cansancio hay ahí detrás, ¿no? Imagínate una persona que se dedica a hacer terapia con adolescentes y que está siempre más motivado que los adolescentes, como esas madres y esos padres que acompañan a sus adolescentes al salón de la enseñanza, ¿sabes? Al salón de... Aquí en Cataluña tenemos el salón de l'ensenyament, ¿no? No sé cómo se llamará en otras comunidades, pero como una especie de feria donde están todos los estudios y todos los colegios y todos los ciclos que se pueden estudiar. Y tú ves ahí las madres y los padres, ¿no? Súper motivados, cogiendo folletos y ves a los adolescentes dejándose arrastrar, como diciendo, bueno, pues que llévame aquí, llévame allá donde quieras, ¿no? Porque tú ves motivados a los padres, pero no a los críos. Entonces, quizá el bulevar de los que se han perdido, ¿no? Ahí es como una especie de culo, en francés dicen cul de sac, ¿no? Cul de sac, que sería como una especie de zulo donde van a parar todos estos, ¿no? Los que nos perdemos a nivel macro, en los que tenemos terapias así como, bueno, hablamos del amor, ¿no? Y hablamos de lo bonito que es la vida. Luego tenemos
se acaba de caer el mundo, se acaba de caer el mundo detrás mío. Eh, luego tendríamos estos que se pierden en la propia sesión porque parece que el paciente le va llevando de un sitio al otro. Luego hemos visto que acabarían en este bulevar de los que se han perdido todos estos consultantes que, que mandan, ¿no? Es decir, todos esos terapeutas que se han dejado mandar se han dejado mandar por su consultante. Y por último, por poner un ejemplo, el terapeuta, que es demasiado entusiasta y muchas veces en supervisión, muchos de vosotros, ¿no? O tú me dices, oye, tengo quejas múltiples, me resulta muy difícil establecer un objetivo consistente, ¿no? Porque claro, si yo tengo muchas quejas, probablemente los objetivos terapéuticos están diluidos, no se sabe muy bien por dónde hay que empezar o qué es lo que más está acuciando a la persona. Luego es muy fácil, como en el caso de mi suegra, que el terapeuta o la terapeuta imponga objetivos por encima de las posibilidades del paciente. Quiero decir que cosas que parecen como de cajón o como cosas que parece que son muy, muy sencillas, pues el paciente no las puede hacer y eso es un fallo, ¿no? Y luego lo que yo llamo las técnicas de la perdición, ¿no? Las técnicas de la perdición, que es que como ya vas perdido, entonces vas buscando como qué técnicas puedo aplicar aquí diferentes, ¿no? Porque como el paciente hoy me viene con una cosa, hoy ¿no? Y entonces la persona, el terapeuta va de culo detrás del paciente intentando ofrecer como soluciones, ¿no? A cada uno de los señuelos que nos pone el paciente, pero todo eso es porque yo no he conseguido con este paciente trazar, ¿no? Una trayectoria de la terapia. Tú fíjate qué cantidad de desencuentro hay ahí, qué cantidad de cansancio por parte del terapeuta, qué cantidad de frustración por parte de paciente y de terapeuta, cuánto abandono a la terapia hay o cuánto descontento a la terapia hay y la percepción de baja eficiencia, ¿no? El terapeuta, como decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Un día más y otro día más, y no parece que no estamos llegando tampoco a ningún lado. Así que la clave 4 es ser honesto, ser honesta brutalmente contigo, pero no brutalmente para hacerte daño, sino ser capaz de desnudarse uno o una delante del espejo para mirarse como terapeuta y ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Hablaba no hace mucho con alguien que me contaba que se había divorciado y entonces se había hecho un perfil en una aplicación de estas de contactos y que le había costado mucho encontrar, pues, bueno, es una chica y había ido quedando con diferentes chicos para cenar, había quedado varias veces con chicos para cenar. Durante unos meses había ido conociendo gente. Bueno, ella contaba que no estaba el mercado fácil, que el mercado no está fácil. Me decía, Víctor, el mercado no está fácil. El que te gusta un poco porque es guapo, pues a lo mejor es un poco gilipollas, o a lo mejor el que es un poco interesante, pero luego, pues yo qué sé, es mucho más bajito que yo y yo si es muy bajito no quiero. Bueno, ella fue como frustrándose, ¿no? En las diferentes quedadas, ¿no? En las diferentes salidas que hacía con diferentes chicos que de entrada parecían como posibles candidatos a tener una relación. Entonces conoce un hombre y va a cenar con este tío y hostia, dice, enganche muy bien. O sea, el tío me gustaba, me parecía un hombre interesante, sensible, con intereses muy parecidos a los míos. Tuvimos una conversación buenísima, estuvimos cenando, nos tomamos unos vinos y estuvimos súper bien. Y pensé, pues hostia, este chico vale la pena. O sea, me parece que ¿no? Ella estaba como diciendo, me parece que he encontrado a alguien, ¿no? Y entonces dice que fueron quedando varias veces para cenar. Yo he puesto aquí 10, pero igual fueron 6 o igual fueron 8, no lo sé. Pero ella dijo, hemos quedado muchas veces. Dice, y lo que pasa es que el tío no me ha tocado ni un pelo de la ropa. Dice, muchas conversaciones, mucho hablar, mucho no sé qué. Pero yo no sé este tío de qué va, es un poco raro, pues, porque claro, es que no me ha tocado ni un pelo de la ropa. Yo noto que el tío está interesado, pero no sé si es muy tímido o si debe tener algún problema o lo que sea, ¿no? Entonces ella estaba como, bueno, como diciendo,
10 cenas para, ¿sabes? 10 cenas para hacer algo es mucho. Entonces yo pensé, mira, esto se parece a la clase que yo quiero dar, ¿no? Es decir, cuando uno hace una terapia, no puede, o sea, una terapia tiene que estar planificada de una manera que en 10 cenas pasen cosas. Por descontado, no tiene que pasar todo en la primera cena. Podría ser que pase, ¿eh? Quiero decir, que tampoco estoy diciendo que una o uno no pueda quedar en una primera cena y que pase todo y que encuentres el amor de tu vida. Eso puede pasar, pero estadísticamente es poco probable. Pero lo normal es que tú vas a conocer a una persona, puede ser que esa persona te enganche, pues si quedas 2, 3, 4 encuentros, pues tiene que haber algo, alguna aproximación, alguna cosa que tú te indique que la cosa fluye. Si vas demasiado rápida en la primera sesión, el otro, ¿sabes? Como que va a saco, pues tú a lo mejor dices, pues no, esto no funciona. Y al revés, si pasan 10 y no has hecho nada, entonces fíjate como en establecer un vínculo o una relación, en este caso amorosa, también dependerá del número de encuentros y de la eficiencia de los encuentros que haya. No sé, eso me he puesto un ejemplo, ¿eh? Quiero decir, no podemos permitir que una psicoterapia sea como esto. Tú no puedes estar 10 sesiones con una persona sin que haya pasado nada. Tiene que pasar algo, ¿vale? Y tampoco puedes pretender que pase todo, no vas a forzar que pase todo en una primera sesión. Por lo tanto, hay que ser brutalmente honesto contigo misma y decir, vale, yo en mis sesiones estoy logrando algo, estamos haciendo algo que es generativo de cambio, interesante. Luego, estas 10 sesiones, digo 10, que pueden ser 6 o pueden ser 40, en las cuales yo tengo la percepción de que la terapia está como estancada, ¿eso es porque el paciente es resistente o es porque yo soy monger? ¿No? Podría ser que yo estoy insistiendo en una cosa que tampoco, que no va por ahí. Yo pienso, hemos dicho antes que hemos enterrado la resistencia, pienso, bueno, si tú tienes un paciente que viene 10 veces y no te, sabes, si no te sigue en tus textos, piensas esto, aquí donde nos estamos equivocando. Es decir, el paciente viene 10 veces y te está pagando 10 veces. A ver si el que será monger aquí es el terapeuta, ¿no? En el encuentro terapéutico vamos a tener como mínimo 3 cosas en común, o sea, 3 cosas que hay que dirimir, 3 conflictos, como en una novela, tiene que haber 3, hay 3 conflictos. El objetivo del paciente, que puede ser uno, luego el objetivo que tiene el terapeuta para el paciente, en el sentido de qué cosas quiero que pasen ahí en la terapia, y luego el objetivo en común que tienen los elementos de la terapia, es decir, o la familia y el terapeuta, o la pareja y el terapeuta, o la persona y el terapeuta. Por lo tanto, ahí hay un choque entre dos mundos, ¿no?, que hay que dirimir. Luego la pregunta del millón, y es, bueno, ¿qué cosas he intentado? ¿Qué técnicas estoy intentando con esta persona y qué resultados estoy obteniendo? Y aquí es donde hay que ser honesta, es decir, he aplicado mis técnicas y no estoy obteniendo resultados. Incluso podríamos preguntarnos, ¿hacen falta más técnicas aquí? ¿Es una cuestión de número de técnicas? Yo siempre suelo explicar que, como tengo un background de deportista profesional, yo fui boxeador en el pasado y entonces yo siempre suelo contar, aunque te parezca un ejemplo idiota, que en el boxeo hay 4 golpes, ¿no? Hay 4 golpes, ¿no? Hay un golpe así horizontal, un golpe así ascendente y los 2 golpes directos. Y esos golpes los aprendes el primer día. Cuando tú ves a los virtuosos, yo qué sé, a lo mejor el campeón del mundo del peso medio más espectacular que haya habido, yo qué sé, el mejor boxeador de la historia, Muhammad Ali, o sabes, no hace 8 golpes, ni 10, ni 12. Hace los mismos 4 golpes que un principiante hace el primer día. Sin embargo, la diferencia entre Muhammad Ali, ¿no?, por poner un ejemplo, y un novato, ¿dónde está? ¿En que sabe más técnicas o en que las implementa mejor, más adecuadamente, las prepara? No sé si soy capaz de hacerte llegar con esta metáfora boxística, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Es decir, tú imagínate que un boxeador, como pierde un combate, pues lo que hace es aprender, va buscando, ¿no?, diferentes técnicas de boxeo que le enseñen golpes nuevos.
y luego va y pierde, y va y pierde, y se apunta a otro curso con más golpes nuevos, cuando en realidad el deporte son 4 golpes. Y claro, si tú estás intentando hacer un montón de técnicas y no te están funcionando y has hecho un montón de formaciones, porque yo hablo con terapeutas a diario y la gente han hecho muchos modelos. Yo empecé haciendo tal modelo, luego me pasé a tal modelo, ¿no? Luego tal modelo. Por ejemplo, tengo una amiga mía que es fue una de las primeras introductoras del MDR, ¿no? MDR, que es una técnica que está muy bien. Y entonces la tía empezó con MDR, pero luego del MDR empezó a trabajar con toda la teoría del apego, no sé qué. Entonces, fíjate, como el MDR tiene un enfoque epistemológico, entonces lo suma con la teoría del apego que tiene otro enfoque completamente diferente. Yo pienso, ¿por qué te vas de un sitio al otro? Es fácil, porque tú tienes una técnica, pero como ves que esa técnica no acaba de resolver a lo mejor todos los casos que tú ves, entonces ¡pum!, te movilizas hacia otra técnica. Luego de ahí, esta chica pasa a otra técnica, Internal Family Systems, ¿no? IFS. Se va a otra técnica que si quieres están emparentadas, ¿eh? Porque al final está trabajando todo buscando cómo manejar traumas, ¿eh? Pero está con MDR primero, luego lo otro, luego el Internal Family Systems, luego, ¿sabes? Luego que si viene la teoría de polivagal. Entonces, esta chica lleva 25 años, es muy buena terapeuta, ¿eh? Pero con un recorrido terapéutico brutal. Y o sea, un recorrido teórico, pam, 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 y va buscando nuevas técnicas, nuevas técnicas, nuevas técnicas. Y yo pienso, pero ¿quieres decir que llegará un momento en que te sabrás todas las técnicas y que entonces no se te escapará ningún caso? ¿O hay veces que hay que ser mejor gestionando la propia frustración, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacemos cuando estamos frustrados? Bueno, pues una de las cosas que hacemos es intentar razonar con nosotras mismas, ¿no? Yo siempre digo razonar ineficazmente, ¿no? O razonar con el paciente, ¿no? A veces, pero bueno, no te das cuenta de que si sigues haciendo esto, sabes razonar ineficazmente. Hay veces que el terapeuta está esperando que el paciente se ilumine, ¿no? Como diciendo, ya se iluminará, estamos aquí, pues vamos haciendo sesiones que son impasse hasta que el paciente tenga una comprensión. Y luego, como esta amiga mía, pues esto, le pones pasión y vas ampliando tu abanico de técnicas, ¿no? Cada vez más técnicas, cada vez más técnicas, cada vez más técnicas. Y entonces nos vamos a la clave número 5 y es que todos los excesos son malos, claro. Incluso eh, los excesos técnicos, ¿no? Cuando ves que las cosas no funcionan, cuando ves que la sesión no avanza, que el paciente no mejora, entonces te pones ansioso, es normal, te pones nerviosa y como yo hago a veces la broma, ¿no? La impresora lo percibe, ¿no? O sea, ¿sabes cuando tienes que entregar un trabajo a última hora y entonces dicen que las impresoras huelen el miedo y se estropean y entonces a las 3 de la mañana no puedes imprimir el trabajo, ¿no? La tesis doctoral que te la has dejado para el último momento. Entonces, cuando las cosas no van bien, lo que vas a buscar es esto, técnicas y técnicas y técnicas y técnicas. Tantas técnicas te hacen perder la esencia, te hacen perder la esencia. No hacen falta tantas técnicas para ser una o un terapeuta eficiente. ¿Vale? El exceso de información, ¿no? Es decir, cuanto más sabes, más información buscas en la sesión, ¿sabes? Más te dispersas porque tienes mucho ruido mental, ¿no? Hablas, preguntas cosas, buscas mucha información, manejas diferentes modelos. Y entonces eso es malo para una buena terapia. Una buena terapia suele ser muy elegante. En términos científicos, elegancia es, ¿sabes? Sencillez. Hacer la cosa de la navaja de Occam, ¿no? La explicación más sencilla, ¿no? Buscar la hipótesis más sencilla que resuelva el tema. Y entonces es como este retorno a una esencia de esto es por aquí y trabajamos bien la esencia. ¿Vale? Porque, claro, te angustias y te puedes ahogar en un exceso de técnicas, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, hay un libro bastante que está bien, ¿eh? Se llama 200 técnicas de terapia breve, ¿no? De un autor muy reconocido y entonces este tío pues ha recopilado 200 técnicas. Y entonces yo que hago terapia breve, pues claro, muchos terapeutas breves me dicen, bueno, pero entonces he aplicado la técnica 54, la técnica 57. Y yo les digo, pero
¿para qué coño haces esta técnica, tío? O sea, ¿cuál es el objetivo que tú tenías detrás de hacer esta técnica? ¿Cuál era el movimiento que buscabas que hiciera el paciente? ¿Para qué has diseñado esta técnica o esta intervención? ¿No? Y entonces tener 200 no es mejor que tener 5. Al contrario, es peor que tener 5. Porque cuando uno, ¿sabes qué pasa? Que cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a divulgar o a enseñar, usamos lo que yo llamo la falacia del francotirador. No sé si conoces esa falacia, y es un tío dispara contra una pared y dispara, ¿no? 5 o 6 tiros y entonces pinta una diana en cada agujero de la pared, ¿sabes? El agujero 1, pues le pinta una diana. Y claro, entonces cuando llama a los amigos les dice, mira, la puntería que tengo, ¿no? Y entonces se ven 6 dianas en la pared con 6 balas en el centro de la diana, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la gente cuando enseña un modelo teórico. Intenta enseñar, fíjate, las veces que ha hecho Diana, pero bueno, que tanto tú como yo, que ya llevamos un tiempito en esto, sabemos que las cosas no son tan fáciles. Que si hubiera una teoría que fuera realmente, ahora hablamos tanto de la evidencia científica, pero si hubiera una teoría que fuera, quiero decir, científicamente eficaz y constatable, la haríamos todos. Es que no, ¿sabes? Eso es cuando se opera una apendicitis, pues hay dos maneras de hacer, ¿sabes? De cortar un apéndice. Debe haber dos maneras o tres, dependiendo de cómo se entre o de las dificultades que te puedas encontrar, pero no hay 25 maneras diferentes de, ¿sabes? De hacer o sea, el enfoque científico tiene que ser optimizar la terapia, optimizar el proceso, no complejizarlo, ¿no? Pues claro, el hecho de complejizar la resolución de un problema nos va a llevar a estas mierdas que yo llamo, ¿no? Enfoques integrativos, eclecticismo, ¿no? Es que claro, yo uso un poco una técnica de cada, pero esto solo se puede hacer cuando uno sabe muy bien a dónde va, porque tiene una estrategia que es correcta para hacer una cosa. Es decir, tú te puedes adornar, un poeta se puede adornar cuando sabe hacer muy bien un poema. El adorno viene después de la estructura. ¿No? El adorno viene después de la estrategia. Tú imagínate, cuando tú quieres hacer un poema tú sola y ponerle palabras rimbombantes y que suene muy bonito, pero o sea, aquello no tiene ni ritmo, ni métrica, ni nada, pues es una mierda, no es un poema, ¿no? Entonces tenemos una estrategia, lo principal es tener una estrategia. Esta estrategia nos va a llevar a determinadas tácticas que yo puedo ensayar en la terapia y que van a tener ensayo y error, ¿vale? Yo puedo plantear una táctica, es decir, vamos a hacer esto y esto puede dar un resultado diferente al esperado, pero está dentro de una posibilidad que está prevista en mi estrategia y luego voy a implementar una técnica. Y ese es el orden. Yo tengo que tener la estrategia, es decir, sé dónde voy y tengo una responsabilidad con mi paciente o mis pacientes de saber a dónde voy y luego vamos a implementar diferentes tácticas dentro de esa estrategia y luego cada táctica va a tener una intervención determinada. Entonces, claro, lo que nunca aprendimos es esta estrategia. Lo que nunca te han enseñado, has hecho el máster general de psicología sanitaria, no te han enseñado la estrategia, te han enseñado enfoques terapéuticos que se pueden hacer. Cuando alguien tiene ansiedad, no sé qué, cómo diferenciar una ansiedad de base de no sé qué, de un eje 1. Claro, eso es lo que te enseñan. Pero luego, la estrategia del día a día de cómo me lo planteo, cómo se hace, esto no te lo enseñaron. ¿Vale? Si has tenido suerte, a lo mejor has tenido una buena, yo qué sé, si a lo mejor has hecho un PIR y has tenido un tutor o una tutora, ¿sabes? Has tenido una adjunta que te ha ayudado de puta madre, pues oye, has tenido muchísima suerte porque has aprendido el negocio estando dentro, pero nadie te ha enseñado cómo va este protocolo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vas como un pollo sin cabeza. Claro, acabas agotada emocionalmente, a lo mejor físicamente no, que también, pero acabas agotado, ¿no? Entonces, saber que tú como terapeuta no tienes nunca que perder tu rango de movimiento, tú tienes que tener siempre una capacidad de maniobra. ¿Qué pasa si tu paciente te pide hora urgente y luego no viene? ¿Qué te está diciendo ese paciente? Tú fíjate, un paciente que te dice, por favor, urgente, necesito que me des hora, y tú haces un hueco en la agenda, modificas el día, no sé qué, le das hora y no se presenta el paciente. ¿Esto te ha pasado? ¿O conoces a alguien que le haya pasado? Y si esto te ha pasado,
¿Qué te está diciendo el paciente? El paciente te está imponiendo una limitación. Te está diciendo, ya, aquí tú vas a trabajar cuando yo quiera. Entonces, tu capacidad de maniobra es muy pequeña. Entonces, ¿qué se hace en una situación así? ¿Cómo lo manejo? Hay que aprender a hacerlo, porque eso no te lo han enseñado en la carrera. Entonces, cuando se hace una cosa, cuando hay que hacer una técnica, es casi más importante que la técnica en sí misma. Las técnicas están en los libros. Tú puedes decir, por ejemplo, técnicas de relajación de no sé qué. Pues la técnica de relajación están en 40.000 libros. Ahora, ¿cuándo hay que aplicar la técnica de relajación? Esto no está tanto en los libros. Y esto es lo que yo denomino estrategia. Una terapeuta estratégica será la que sabe en el momento en el que tengo que hacer una intervención o cómo la preparo para poder hacerla. La estrategia que la importancia de la estrategia te va a llevar también a entender cuál es el mínimo movimiento que me va a generar un máximo rendimiento y entender que menos en la terapia es más. Cuanto menos activo aparentemente es el terapeuta, más eficiente debería ser. Encarrilar y organizar el plan según el tipo de colaborador que tengo delante será básico, porque de nada me sirve saber mucho, ¿no? Si estoy vendiéndole a todo el mundo las cosas igual. Si tú tienes una pareja y vais a buscar un coche y te quieres comprar un coche, da igual, de segunda mano, de primera mano, me da igual, ¿eh? Vas a una tienda, el vendedor o la vendedora tiene que saber cómo venderle el coche a él y cómo venderle el coche a ella. Va a tener dos compradores diferentes y tiene que adecuar ese coche que tiene, ese producto, a las voluntades de los dos. Y él sabe, tiene que determinar quién de los dos elementos de la pareja va a ser el clave a la hora de hacer la elección de la compra y cuáles son los valores que están relacionados con esa compra. Por lo tanto, tener un plan dependiendo del tipo de colaborador va a ser básico. Aprender, o sea, ¿cómo se come un elefante? Decía, hay una pequeña historia de un león y un leoncito que están mirando un elefante que está bebiendo y están los dos pasando mucha hambre. Parece que están en una época de pocos animales, diríamos, de fácil caza. Y entonces el leoncito, cuando ve el elefante, dice, ay, papá, que nos vamos a comer un elefante. Y entonces el león, y le dice el leoncito, pero ¿cómo te comes un elefante? Y entonces el león le dice, bueno, pues a trocitos, ¿no? ¿Cómo vamos a comernos el elefante de la terapia? Pues diseñando los trocitos que hay que hacer. Esto va a ser otro elemento importante, que es construir el proceso terapéutico en, ¿sabes?, en pequeños movimientos, como en pequeñas subterapias, donde el paciente o la paciente va resolviendo dificultades y va construyendo la propia autoconfianza. Luego también dentro de la estrategia está todo este punto importante, que es cómo manejar las maniobras de jerarquía de la terapia. ¿Quién manda en la terapia, entre comillas? ¿No? ¿Quién es el médico, usted o yo? ¿No? Pero esto no se puede hacer de una manera abrupta. No le puedes decir, oiga, que el psicólogo soy yo, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Pero esto se va a hacer de manera sutil. El paciente está tratando de imponer sus dificultades al cambio y cómo tú, como terapeuta, puedes desvelar, ¿no? Cómo el paciente intenta, ¿no?, imponer sus propias limitaciones de manera casi paradójica, ¿no? Como esa contradicción que tiene el propio paciente entre querer cambiar y el miedo que le supone eso. Y entonces la conclusión final de todo esto es que quizá el buen o la buena terapeuta no es aquel o aquella que hace muchas cosas, sino la que hace las cosas muy bien. Y para mí es muy importante optimizar procesos, ¿no? Como que hay procesos que son de optimización, cómo se responden los correos, qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen, cómo se explica en la primera sesión, cómo se va a desarrollar el proceso terapéutico. ¿Sabes? Hay que hacer muy bien esas cosas, porque de esos inicios luego van a venir los finales. ¿Vale? Quiero decir que si esos matices no se hacen bien en un inicio, que todo eso es estrategia,
Si no sabes manejar todo eso, la terapia entra viciada y entras en una posición de poco rango, ¿no? Lo que decíamos antes, de poca capacidad de maniobra. Bueno, espero haberte desvelado bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas acerca de lo que llamaríamos el proceso terapéutico. ¿Vale? Y permíteme que te recuerde un poco lo que decía al principio. Este es un enfoque, ¿vale? Que yo estoy proponiendo en una formación que para mí es muy importante, que es la que yo llamo la de especialista en intervención estratégica. Y este especialista en intervención estratégica no es un curso de psicoterapia, de decir, no, es que yo hago el modelo de intervención estratégica. No es esto, sino que lo que intento es desvelar y que descubra la persona que hace el curso estos skills, estas habilidades que son necesarias para trabajar como terapeuta y ser un terapeuta o una terapeuta mucho más eficiente. Es un proceso ateórico, por lo tanto no va a haber, no hay una teoría, es decir, no tienes que renunciar a tu modelo previo porque estamos hablando de perfeccionar el proceso. Es decir, estoy mucho más interesado en que tú descubras cómo perfeccionar todo aquello. Por ejemplo, ¿no? Tú vas a una peluquera, vas a un peluquero, pues yo quiero facilitar todo lo que es la experiencia de la peluquería, más allá del corte de pelo. El corte de pelo ya lo sabes hacer tú, se supone. Yo quiero enseñarte a qué cosas hay que tener en una peluquería y cómo yo tengo que desarrollar el proceso para que la persona pueda hacerse ese corte de pelo o ese cambio de look y salir razonablemente satisfecha de eso. A modo de cierre te diré que, aunque te dé mucha rabia, la terapia final es un asunto de números. Quiero decir que la terapia no es tanto todo lo que tú sabes, sino como al final del año cuántas personas, ¿no?, he podido ayudar de una manera razonablemente eficiente. Razonablemente eficiente significa a cuántas personas ayudas, ¿no? Siendo sincera, eh, y sabes qué es lo que ayuda de lo que tú has hecho. Y eso es algo que hay que cuantificar, porque de esa manera sabremos si nosotros somos un terapeuta o una terapeuta eficientes en comparación con lo que me digan a mí que hace otro modelo. La vida del terapeuta también es un asunto de ahorro de energía física y emocional. Quiero decir, una de las profesiones sanitarias con más índice de alcoholismo y suicidio es el de las terapeutas. Entonces, hostia, es importante que te cuides y es importante que a lo mejor en lugar de ir a buscar como nuevos libros sobre nuevas maneras de pensar la terapia, aprendamos también nuevas maneras de trabajar, ¿no?, con un ahorro de energía emocional, tanto para el terapeuta como para el paciente, ¿no? Esto sí que debería ser obligatorio. Me has de durar muchos años, me has de durar muchos años, porque visto el percal de cómo está todo el mundo, hostia, haces mucha falta como terapeuta, o sea que es muy importante que sepas cuidarte. Y recuerda por último, y a modo de cierre, que la escuela Palo Bajo será como esa universidad a la que nunca te llevaron tus padres, ¿no? Que es estos encuentros online donde yo intento, pues como en esta clase de hoy, explicar todo aquello que me ha llevado muchos años, explicarlo de manera descarnada, ¿sabes? Como decir, esto es así, o sea, esto va así, sin refugiarme en estadísticas o refugiarme en paja mental, sino en el trabajo terapéutico auténtico y en el que cualquier persona que haga una formación con nosotros en Escuela Palo Bajo tenga la percepción de decir, hostia, he invertido este dinero, pero este dinero está bien invertido. O sea, lo voy a recuperar en energía de todo tipo. Puede ser económica, ¿no? Porque puedes visitar más gente, al ser más eficiente tu agenda permite que entren más personas, ¿no? Te cansas menos, tus terapias duran menos, por lo tanto puedes visitar a muchas más personas que te puedan interesar. Y luego es verdad que el enfoque que yo tengo para dar clase quizá dista un poco, ¿no?, de ese tono académico que igual todas
nos hemos aburrido en las sesiones de la universidad. Yo no sé cómo habrá sido tu experiencia, pero yo me acuerdo aburrirme, pero vamos, o sea, ¡puf! Y esto espero que no suceda en las formaciones que hacemos en Escuela Palo Bajo. Así que si te ha gustado esta clase, espero que vayas recibiendo mis correos electrónicos y que ya sabes que estoy a tu disposición a través de las redes sociales en cualquier lado para resolver cualquier duda. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado aquí en esta clase sobre la estrategia en la terapia.